Capítulo 10.18. Determinación de la destilación, presiones de operación. Para determinar la presión operativa adecuada en un sistema de destilación, ya sea con platos o una columna empaquetada, es necesario considerar las condiciones de condensación de los vapores en la cabeza de destilación y las limitaciones de temperatura en el fondo, debido a la caída de presión en el sistema figura 10.33. Primero, se deben realizar cálculos preliminares del número de bandejas o la cantidad de empaque para estimar una caída de presión razonable. Una vez hecho esto, se pueden establecer las condiciones superiores e inferiores de la columna y proceder con cálculos más detallados. Para columnas con bandejas, la caída de presión puede ser de 0,1 psi por bandeja para operaciones atmosféricas o superiores, y de 0,05 psi por bandeja, equivalente para bajas presiones de vacío. En la imagen, que representa la determinación de las presiones de operación en un proceso de destilación, muestra una columna de destilación con diferentes niveles de presión, instrumentos de medición y un entorno técnico que refleja la precisión necesaria en este proceso. La imagen muestra un diagrama de flujo que ilustra un algoritmo para determinar la presión de operación de una columna de destilación y el tipo de condensador que se debe utilizar. Tenemos inicio. Se requiere conocer o estimar las composiciones del destilado y del fondo de la columna. Después, el cálculo de la presión de burbuja en el punto superior. Si la presión de burbuja calculada es menor o igual a 215 psi, se usa un condensador total. Después, cálculo de la presión de rocío en el punto superior. Si la presión de rocío calculada es mayor o igual a 365 psi, se selecciona un refrigerante para enfriar el condensador a 41 psi. 4. Estimación de la presión de fondo. Aquí se calcula la presión de burbuja en el fondo de la columna. Si la presión es mayor o igual a la presión de fondo estimada, se procede a comparar la temperatura del fondo con la temperatura de descomposición o la temperatura crítica de los componentes. Finalmente, condiciones finales. Si la temperatura de fondo es mayor que la temperatura de descomposición o la temperatura crítica, se reduce la presión de operación y se vuelve a calcular tanto la presión de burbuja como la temperatura del fondo. Si la temperatura de fondo es aceptable, se determinan las condiciones finales para el sistema. El objetivo del algoritmo es equilibrar las condiciones de presión y temperatura para garantizar que la columna de destilación funcione de manera eficiente sin superar los límites térmicos de los materiales involucrados. Las operaciones a baja presión requieren columnas de mayor diámetro, por lo que la presión debe mantenerse lo más baja posible para lograr la separación deseada. Para la destilación a alto vacío en instalaciones industriales, se recomienda usar un proceso de película delgada o por lotes. Sin embargo, las columnas con bandejas y empaques pueden operar a presiones tan bajas como 4 milímetros de mercurio. Eccles define alto vacío como 5 milímetros de mercurio, destilación molecular entre 0,3 y 0,003 milímetros de mercurio, y destilación sin obstáculos entre 0,5 y 0,02 milímetros de mercurio, considerando los procesos de evaporación. Las reglas generales de Eccles pueden ser: 1. Evitar utilizar una presión inferior a la necesaria, ya que la eficiencia de la separación y el rendimiento del proceso disminuyen al reducir la presión. 2. Es crucial seleccionar cuidadosamente la temperatura en el fondo de la columna para prevenir el sobrecalentamiento de materiales sensibles al calor, lo cual puede convertirse en un factor determinante en el control del proceso. 3. Para separar componentes volátiles de corrientes con baja volatilidad, utiliza un proceso sin obstáculos o de ruta molecular, ya sea de película delgada o en modo por lotes. 4. Cuando se separa un componente volátil de otras impurezas volátiles, generalmente es mejor optar por la destilación en lotes. 5. No combines una columna empaquetada con un evaporador de película delgada, ya que esto puede generar complicaciones en el sistema. El tema 10.19 es tipos de condensadores de una columna de destilación. Y bueno, tenemos que los condensadores son equipos esenciales en el proceso de destilación. Su función principal es enfriar y condensar los vapores que se generan durante la destilación, esto para separarlos en líquidos. Y pues igual tenemos
que existen varios tipos de condensadores utilizados en las columnas de destilación. En este caso vamos a hablar de dos, que son los totales y los parciales. Bueno, comenzando con condensadores totales, tenemos que, pues en un condensador total, todo el vapor de cabeza se condensa en líquido. Esto significa que estos enfrían todo el vapor que sale de la parte superior de la columna de destilación hasta que se convierte en líquido. Por lo tanto, condensa completamente todos los vapores. Para la carga de calor en el condensador, podríamos decir que es igual a la suma del calor sensible por encima del punto de rocío, más el calor latente del vapor, más el calor sensible del líquido que se enfría hasta el punto de burbuja. Y bueno, la presión del condensador y del acumulador es igual a la presión total del vapor. Y también tenemos que si hay un gas inerte presente en el sistema, la presión total se verá afectada. Para la corriente condensada se divide en dos, como lo muestra la imagen que tenemos del lado derecho. Una de las corrientes regresa a la columna como reflujo y la segunda corriente sale como un producto destilado. En cuanto a las aplicaciones de los condensadores totales, son ideales para cuando se necesita una alta recuperación del líquido destilado en su forma líquida, sin dejar vapor. Ejemplo de esto es en la producción de bebidas alcohólicas y biocombustibles, ya que se necesita recuperar completamente el etanol en forma líquida. Y también otra de las aplicaciones es la refinación y procesamiento del petróleo, ya que se necesitan recolectar fracciones específicas de gasolina, queroseno o diésel, donde se requiere que todo este vapor se condense en líquido para que se pueda almacenar y transportar. El segundo tipo son los condensadores parciales. Este tipo de condensadores enfrían solo una parte del vapor que sale de la columna y permite que una porción del vapor permanezca en estado gaseoso mientras que el resto se condensa en líquido. Este tipo de condensadores tiene dos condiciones generales de funcionamiento. La primera es que todo el líquido condensado regresa a la columna como reflujo, mientras que todo el vapor se retira del acumulador como un producto. La segunda es que se retiran productos tanto líquidos como vapores. Y la composición líquida del reflujo es igual a la composición líquida del producto. Para las aplicaciones de los condensadores parciales, pues sabemos que son útiles para separar componentes con diferentes puntos de ebullición. Una de las aplicaciones sería la producción de gases industriales, como lo son el oxígeno y el nitrógeno. Para esto utilizan los condensadores parciales para separar los diferentes componentes del aire en forma líquida y en forma gaseosa. Otra de las aplicaciones es la industria química y petroquímica también, que pues nos ayudan para separar mezclas complejas como en la destilación del crudo. Y bueno, el vapor más ligero se deja pasar, mientras que el componente más pesado es el que se condensa. Tenemos un problema que es para calcular la condensación parcial de una alimentación multicomponente. El problema dice que una alimentación de vapor multicomponente se condensa parcialmente para producir un vapor y un líquido. Las fracciones molares de los componentes en la alimentación de vapor se denominan Z, las de vapor y las del líquido X. El equilibrio vapor-líquido para cualquier componente viene dado por Y es igual a K por X. Suponiendo que el vapor y el líquido salen del condensador parcial en equilibrio, demuestre que para cualquier componente la fracción molar en la fase de vapor es igual a la fracción molar en la alimentación multiplicada por el flujo molar total de la alimentación sobre el flujo molar de vapor. Todo esto dividido sobre 1
más el flujo molar del líquido sobre la constante de equilibrio multiplicada por el flujo molar del vapor. Se ha calculado que a 18.9 bar y 55 grados centígrados, un tercio del vapor alimentado se condensará. Verifique este cálculo para la composición de la alimentación y los valores de K a 18.9 bar y 55 grados centígrados dados como tenemos una tabla que nos dice los componentes. Estos componentes son etano, propano y butano. Y tenemos las fracciones molares en la alimentación. Para etano 0.0713. Para propano tenemos que es de 0.8978 y para butano de 0.0309. Y las constantes son 2.65, 1 y 0.41. Para la solución tenemos la ecuación para el balance de masa en la parte superior del recipiente y el balance de componentes. Y bueno, desde que la fase de vapor esté en equilibrio con la fase líquida en la parte superior del recipiente, tenemos estas ecuaciones, con las cuales llegamos a la ecuación antes mencionada. Y bueno, para esta ecuación podemos decir que la fracción molar de cualquier componente en la fase de vapor está relacionada con la fracción molar en la fase líquida y la alimentación a través de dicha ecuación. Tenemos que el flujo molar total de la alimentación es de 3 kmol por hora. Y dado que un tercio de la alimentación de vapor está condensado, entonces tenemos que el flujo molar del líquido es igual a un tercio de los 3 kmol por hora. Por lo tanto, el flujo molar del líquido es igual a 1 kmol por hora, mientras que el flujo molar de vapor es de 2 kmol por hora. Para comprobar la fracción molar total de los componentes en la parte superior de la columna, hay que determinar las fracciones molares de los componentes individuales. Por lo tanto, se podría decir que para el primer componente tenemos que sustituir los valores en la ecuación que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, esto para cada componente. En el primero sería que la fracción molar en la fase de vapor es igual a 0.0713 por 3 medios, todo esto dividido sobre 1 más 1 sobre 2 por 2.65, que de hecho está resumido en la tabla, pero nos da como resultado 0.0899. Esto es para el etano. En cuanto al propano, tenemos que sustituir los valores de 0.897 por 3 medios sobre 1 más 1 sobre 2 por 1. Y esto nos da como resultado 0.897. Y por último, para el butano, se sustituyen los valores en la fórmula y nos queda también que es 0.0309 por 3 medios, todo esto sobre 1 más 1 sobre 2 por 0.41. Y por lo tanto, para el butano nos da un resultado de 0.0209. Y
Bueno, después de esto eh, se hace una suma de cada una de estas fracciones y nos da como resultado total 1.00867.